Ya, ahí sí. Ya, como yo les había mencionado, por tiempo, la primera unidad la vamos a ver en el laboratorio. Así que generalmente las guías de laboratorio van a tener materia y después actividades que ustedes deberán realizar. Vamos a partir desde lo básico, ¿ya? La semana pasada yo les enseñé un poco de R, cuáles eran los tipos de variables que existen en R. Vimos lo que era un vector, bueno, primero una variable numérica, un número, cómo asignar un número. También vimos lo que era un vector, una lista y un data frame. Y les enseñé a cargar bases de datos, ¿ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a seguir con los contenidos del curso. Entonces, lo primero es que vamos a revisar qué tipos de variables estadísticas existen. Entonces, primero, una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores. Estos valores pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, ¿ya? Y eso es importante. O sea, la variable, por ejemplo, edad, por sí sola, a lo mejor no es muy significativa, pero cuando yo relaciono la edad con no sé, la edad con el envejecimiento de la piel, ahí entonces las variables adquieren valor, tanto el valor de la edad como el índice de envejecimiento de la piel, ¿ya? Es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Generalmente, cuando nosotros estemos en el proyecto, lo que vamos a hacer es tener una hipótesis, ¿sí? Y que la vamos a querer comprobar por medio de los datos. En este caso, se les denomina constructos o construcciones hipotéticas. Las variables estadísticas se pueden separar según el nivel de media. Entonces, existen dos tipos de variables: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Igual que en el colegio, las variables cualitativas hablan de cualidades. ¿Ya? Son el tipo de variables que, como su nombre lo indica, expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría. La medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas solo cuando pueden tomar dos valores posibles, ¿sí? Por ejemplo, si yo pregunto ¿en qué colegio estudiaron antes? Y tengo distintas clasificaciones: municipal, particular subvencionado, particular, ¿ya? Ahí, entonces, yo puedo tener variables, esas son variables cualitativas. Una variable dicotómica puede ser, por ejemplo, si usted se echó o no se echó un ramo el semestre pasado. La respuesta es sí o no. Solo hay dos respuestas, ¿ya? ¿Usted se echó alguno de sus ramos o usted no se echó ninguno de sus ramos? Son las respuestas sí o no. Y en ese caso, la clasificación de los atributos se puede clasificar, ¿cierto?, con dos valores. Generalmente vamos a usar 1, 0 o true y false en R. Ariel, ¿qué quieres? Que estás en la U, no sé a qué te refieres. O sea, me imagino que estás en la U, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? Entonces, como sí o no, hombre o mujer, o pueden ser politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores, como por ejemplo, como le había dicho, colegio particular, subvencionado o municipal, ¿ya? Ahí tengo tres posibles valores, y esas son variables cualitativas. Pero chiquillos, si yo no mando correo, ¿por qué piensan que es presencial? Mandé un correo anoche. Pero pueden ir a la sala que está ahí, ¿ya? Guíense por la información oficial, po. Le he dicho todo el rato. Ya, profe, que como el lunes había dicho que el miércoles igual era Sí, presencial, pero es algo que me así. asignaron la sala anoche, ayer a última hora, porque Ya, la ya, no, sala de sí, miércoles era la que no tenía, ya, profe, no, ¿ya? pero la Entonces la asignaron podemos, ayer, y de hecho no sé si tienen R todavía esa sala, porque ayer me avisaron que le habían instalado Zoom a la sala C400.
No, si aquí Eh, estamos, pues, estamos fuera de la sala y nunca pero llegó entra, nadie. abre la puerta y entra. No, si estamos, ya estamos adentro, profe, así que no, Ya, no se prende los preocupe. computadores y están en la C404. B404. No, Sí, la B, es ¿no? B404. La escribí mal entonces, puede ser. Hoy día tengo la Sí, C404, porque los porque laboratorios son siempre en el edificio C, piso 4. sí, entonces la programación del Excel estaba malo porque era C101 y B404. ¿La que mandó la Andrea? Sí, un Ah, Excel. por eso, pero chiquillos tienen que guiarse por mi información, porque claro, la Ya, profe. escuela me asignó salas normales para los laboratorios. Y a mí no me sirve una sala normal para hacer un laboratorio de estadística. Entonces me tuve que conseguir salas. Y por eso anoche, ayer, en verdad, como a las 6, Rocco me dijo, ya Dani, esta es la sala. Y por eso mi correo dice que las salas de clases son la B201, B202. Y las salas de laboratorio son las C404 y C403. ¿Ya? Porque yo no puedo usar una sala normal por laboratorio si yo necesito que ustedes estén sentados programando en R. ¿Ya? Y siempre guíense por la información oficial, que son los anuncios que yo mando por EFINIS. ¿Ya? A veces la asignación de salas de la escuela está mal repartida, porque claro, me asignaron una sala normal, sin pizarra, para yo hacer un laboratorio, y a mí no me sirve porque yo necesito salas de laboratorios para los laboratorios. Ya. Y si tienen dudas, para eso está el Discord. Porque si alguien tiene dudas, me puede hablar por el Discord y le puedo responder y decir la respuesta. ¿Ya? Voy a continuar. Eh, entonces, dentro de las variables cualitativas se pueden diferenciar dos tipos. Las variables cualitativas nominal, o que también se llaman variables cuasi cuantitativas, ¿sí? Que son variables que pueden tomar distintos valores ordenados, siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Por ejemplo, leve, moderado, fuerte. Esa es una variable cualitativa, nominal, porque hay un orden. Está leve, moderado y fuerte. ¿Sí? Después, tenemos, por ejemplo, cuando ustedes, los cursos del colegio, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Esos también son cualitativos, porque ustedes están en primero básico, segundo básico, tercero básico, y tienen un orden, ¿sí? Hay un orden. Cuando estamos hablando de valores ordenados, esas son las variables cualitativas nominal, cuando tengo valores ordenados, ¿sí? Siguiendo la escala establecida, aunque, ¿cierto? No es necesario que el intervalo entre las mediciones sea uniforme. Y también están las variables, aquí creo que me equivoqué en el nombre porque le puse igual. Es que esta es ordinal, perdón. Esta es ordinal. La voy a cambiar. Ordinal. Esa es la variable cualitativa ordinal. Y las variables cualitativas nominal, en estas los valores no pueden ser sometidos a criterios de orden, como por ejemplo los colores o el lugar de registro. ¿Ya? Los colores no hay un orden, no es que uno pueda decir blanco, rojo, negro. ¿Ya? No existe un orden en los colores. Entonces esas son nominales. ¿Sí? O no sé, los cursos del segundo semestre, álgebra, cálculo diferencial, no hay un orden. ¿Sí? No es que sea uno más importante, que venga uno y después otro. Pero si hablamos de los ramos que están en la misma malla, ahí sí hay un orden, porque está matemática, álgebra, álgebra lineal, en ese orden. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo variables cualitativas a las cuales le puedo asignar orden, estoy hablando de variables cualitativas ordinales. Y cuando yo tengo variables cualitativas donde no se puede asignar orden, entonces tengo una variable cualitativa nominal. Por ejemplo, los nombres de ustedes son variables cualitativas, nominales u ordinales. Nominales, Nominal. ¿cierto?
no hay un orden, no hay orden acá. Pero los apellidos, ya ahí podríamos, depende, porque hay gente que ordena los apellidos de la A a la Z, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero en general no. Ok, entonces esas son las variables cualitativas, ¿sí? Son variables que expresan cualidades. Y también están otro tipo de variables, que son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las variables que toman como argumento cantidades numéricas. Son variables matemáticas, y las variables matemáticas se pueden separar en dos: las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Una variable discreta representa separación o interrupción en la escala de valores que puede tomar. Por ejemplo, la edad que tienen ustedes. Esa es una variable discreta, porque nadie acá tiene uno, o sea, a ver, puede ser que esa sea un poco confusa. La cantidad de ramos que han reprobado. Esa es una variable cuantitativa discreta, porque es un número entero. No hay, no hay interrupciones. Alguien se echó 1, 2, pero nadie se pudo haber echado durante el transcurso de la carrera 1.5 ramos. ¿Sí? No existe el 1.5 en esa variable. Es 1, 2, 3, 0, 10. ¿Ya? Esas son variables discretas. Son numéricas, pero son discretas. El número de hijos, como bien dice acá, también puede ser una variable discreta. En cambio, las variables continuas son variables que pueden adquirir valor dentro del intervalo especificado de valores. Por ejemplo, el peso. Alguien acá puede pesar 5 kilos, otro 10, pero también puede haber hay gente que pese 7,5, 7,77 kilos. ¿Sí? Ahí sí existe, entonces, valores entre medio de la altura, el salario. Solamente se está limitado por la precisión del aparato medidor. En teoría, permite que existan indefinidos valores, ¿ya? Por eso la edad podría ser, porque si lo contamos en meses, igual alguien podría tener 20,5 años, que sería 20 años y 6 meses. ¿Quedan claros los tipos de variables? Ya, gracias, José. Ahora vamos a abrir R, ¿sí? Y vamos a comenzar la actividad. Voy a compartir toda mi pantalla. Yo estaba pensando, ¿yo les escribí bien en el correo que partíamos la otra semana o confusión? Si hubo mi correo era medio confuso, perdón, chiquillos, no quería nadie ir a la universidad. Y ahora les estoy compartiendo todo mi escritorio, ¿no? Sí, profe. Gracias, Daneta. Sí, ya. Ok, esto era de... Ya. Entonces, ¿abrieron R ya? Sí, profe. Ya. Vamos hoy día a utilizar la librería ggplot. Entonces van a primero instalar la librería. Hay dos formas de instalar librería. ¿Ya? Ustedes pueden ir aquí a Package. En Package. Danica, ¿me podéis leer todo el chat? Porque estoy como con las dos pantallas y no veo nada. Package. Sí. ¿Dime? ¿Alguien dijo sí? No. Sí, solo era eso. Ya, gracias. Yo me voy leyendo. Bueno, léeme solo lo que sea necesario. Sí, obvio. Sí. Ok. Ya, entonces en Package van a buscar ggplot. ggplot 2. Esa, ¿sí? La van a... Bueno, perdón. Aquí en Package, fíjense que ggplot 2, yo la puse acá en el buscador, que es ggplot, y no tiene un ticket activado.
¿Ya? Entonces vamos a ir acá donde dice install, y en install vamos a instalar ggplot. Generalmente yo escribo la primera parte y después me aparece. ggplot2. ¿Se acuerdan que la clase pasada para cargar la base de datos tuvimos que cargar readxls? Ahora vamos a cargar otra librería. Vamos a instalar la librería primero. Entonces le voy a dar acá install, ¿sí? Y debería instalarse la librería. Fíjense que aquí en mi consola empieza a instalarse la librería. ¿Ya? Perfecto. Ahí se instaló la librería. Acá, fíjense que ggplot2 sigue sin tener activada. Acá hay una casilla que está en blanco. Para activar las librerías, siempre vamos a escribir library y el nombre de la librería, que en este caso es ggplot2. Le vamos a dar control enter. Está pensando. Ahí terminó. Y fíjense que ahora la librería está activada. Se activó aquí el check. ¿Sí? Entonces, con install package, yo instalo la librería. Y con el library, cargo la librería, como que la activo de cierta manera. ¿Ya? Entonces, las librerías también se pueden instalar por consola. Y es install package, y a mí me cuesta tanto acá, porque se me confunde si es con comillas o sin comillas. Ya, sí. Ya, esa es. Perfecto. No, no es esa. Ya, olvídenlo acá. Ya, entonces acá activo la librería ggplot2. ¿Sí? Hoy día es la clase del 25, ¿no? Sí. Clase del 25 de agosto. Ya, entonces cargué la librería. La librería ggplot2 funciona por capa, ¿ya? Eso quiere decir que tiene una capa basal y después otra. La librería ggplot solo sirve para visualizar bases de datos. Entonces necesito una base de datos. Voy a utilizar la misma base de datos de la clase pasada, que ustedes ya la tienen cargada, que es para eso la base de datos se llamaba, le voy a asignar a la base de datos el nombre de casas y voy a cargar read guión bajo, se llama la función Excel, no. No. Es todo junto por eso. Es XLS, parece, profe. Read X. No Se sé me si confunde. es Espera, read Excel, no. Es read. La tengo acá. Deme un minuto. Ah, es que no tengo activada la librería. Ya, entonces voy a ahora activar la librería de Excel. ¿Sí? No me acuerdo si se llama así la librería. readxl, gracias, Danica. Déjenme cerrar algunas clases que tengo abiertas. Ahí. Voy a cargar la librería readxl. Entonces, compilo esa línea, activo esa librería y voy a cargar la base de datos de la clase pasada. Entonces, read, ¿sí? Excel y el nombre de la base de datos. La base de datos se llamaba casas, si no me equivoco. Casas XLSX. ¿Ya? Entonces tengo activada la librería ggplot, que la voy a usar para graficar, y tengo activada la librería Excel.
voy a compilar esta línea. Esto es exactamente lo mismo que hacer import dataset, bla, 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 bla. ¿Ya? Que fue lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, compilo esa línea y la voy a cargar. Me dice error. Casas XLS no existe. ¿Por qué me tira ese error? Porque el archivo casas no está guardado en el mismo lugar donde yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en mi computador en la carpeta usuario. Y la base de datos casas en mi computador está en escritorio. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber mi dirección de trabajo? Entonces, para conocer la dirección de trabajo, puedo hacer dos cosas. Voy a hacer get wd. ¿Sí? Si compilo esa línea, me dice, mira, tú estás trabajando en users Daniela y mi base de datos no está ahí. Entonces digo, es que no quiero trabajar en esta dirección. Quiero cambiar mi dirección de trabajo. Entonces, para eso vamos a cambiar la dirección de trabajo. Ay, sí, perdón. Y voy a hacer set wd. Y dentro voy a escribir la ruta donde quiero trabajar. En mi computador yo quiero trabajar en Users Daniela, en el escritorio, y en el escritorio yo tengo una carpeta que se llama cursos. Dentro de cursos tengo una carpeta que se llama 02-2020, no, 2021, y dentro de esa tengo una carpeta que se llama estadística. Aquí me pierdo, creo que se llama estadística descriptiva de tarjeta. Cursos 02. Ya le cambié el nombre para que no me tire errores. Ahí sí. Entonces, y acá tengo una carpeta que se llama estadística. Ahí quiero trabajar y le doy enter. Ya, entonces ahora, vuelvo a repetir, get wd es para conocer la dirección donde estoy trabajando. Y set wd es para cambiar la dirección donde estoy trabajando. Entonces, si ahora sí estoy trabajando en Users Daniela, en la ruta desktop, tengo una carpeta que se llama cursos, dentro de esa tengo una que se llama 02-2021 y una que se llama estadística. Voy a ir a esa carpeta, que está aquí, desktop, cursos, 02-2021, estadística. Y acá tiene que estar, sí o sí, mi base de datos. Y no está la base de datos casas. Entonces, la base de datos tiene que estar en la misma carpeta donde yo estoy trabajando. Voy entonces a traer mi base de datos, que es esa. Entonces, la voy a copiar y voy a ir nuevamente a la carpeta donde yo estoy trabajando. Estadística, y ahí está la base de datos. Casas está en la base de datos, ahí. Entonces, vuelvo al R. Y ahora voy a intentar nuevamente correr esa línea. Le doy control enter. Y ahora no hubo problema. Ahora se cargó la base de datos. Miro mi environment. Voy a agrandar todo porque todavía no voy a usar de aquí. Veo mi environment y ahí está la base de datos. ¿Sí? Ahí está toda la base de datos. Perfecto. No hay problema. ¿Vamos todos bien hasta acá? ¿Pudieron cargar la base de datos con de esta manera? Sí, profe. Ya, esta es la mejor manera. También ustedes le pueden poner toda la ruta acá, pero nunca hagan eso, porque cuando la Danica o yo corrijamos sus códigos, yo voy a apretar control enter, control enter. Y si a mí me dice, el archivo no está porque tiene que estar en la carpeta Juanito, escritorio o escritorio, no me sirve. ¿Sí? Mejor que cada uno tenga su archivo en la carpeta que está trabajando. Pero yo no recomiendo poner aquí el nombre de la ruta. Porque entonces cuando tú le entregas el código a otra persona, esa persona lo va a compilar y no le va a funcionar.
Ok, tengo cargada mi base de datos. ¿Sí? Y vamos a ¿Puedo hacer empezar. una pregunta? Dime. ¿Y está mal si solamente el archivo, por ejemplo, lo guardo en la carpeta? No, pues eso es lo correcto. Lo correcto es Ah, como ya. tener una carpeta, ojalá ustedes tengan una carpeta que se llama estadística, ahí van a crear todos los archivos y todas las bases de datos las meten a esa carpeta. Sí, así lo tenía como la clase pasada, entonces como que me lo tomo automático. Sí, te lo tomo, ahí no te tiró error. A mí me tiró error porque, claro, yo tenía la base de datos en una carpeta y mi archivo estaba en otra carpeta. Ya. ¿Sí? Lo que sí, nunca escriban aquí la base de datos, porque parte cuando uno compila sus códigos, yo le compilar a no compilar y ponerme a modificar el código, yo le descuento puntaje. ¿Ya? Esto entonces solo es una observación para que ustedes sepan, lo voy a coma X y lo voy a pegar aquí arribita. ¿Sí? Entonces esto solo es una observación. Si usted ya estaba trabajando en la carpeta bien, no tenía problema. Ok. Continuamos. Entonces, vamos a usar ggplot. Entonces voy a escribir ggplot. La librería se llama ggplot2, pero la función es ggplot. Y le voy a escribir la data. La data que voy a usar se llama casas. Dentro de la data le voy a poner aspectos aesthetic y le voy a dar aquí X va a ser, mi variable X va a ser el precio, no sé cómo se llama, ahí sí. En la variable X voy a graficar el valor UF. Lo voy a llamar tal cual se llama en la base de datos. Y en el eje Y voy a graficar el... no, al revés. Acá voy a graficar en el Y el valor UF. Y en el X voy a graficar el total de superficie. Sí. El total guión bajo superficie guión bajo M2. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? De la base de datos casas, va a sacar la variable X, que va a ser el total de superficie en metros cuadrados, y la variable Y, que va a ser UF. Le voy a dar control enter a esto. Me tira un error porque no encontró ggplot. ¿Lo escribí bien? Sí. ¿No sería ggplot2, profe? ¿O es solo la librería? No, esa es la librería, la función de ggplot. Ahí sí. No había cargado. Es que no, seguramente en alguna parte. Ya, no había cargado la librería. Ya, ahí me salió. Me salió un gráfico sin nada, que no es lo que yo quiero. ¿Sí? Yo quería ver como la relación que había entre el valor de la casa y el metro cuadrado. Entonces, por eso digo que esto funciona por capa. Ahora le voy a agregar otra capa y cada vez que agregue una capa le voy a agregar un más. Le voy a dar más, enter. Y le voy a agregar una capa que es de geometría. Entonces hay varias capas de geometría. Hay geometrías de línea, geometrías de área, geometrías de barra. Y yo le voy a dar aquí la que es geom-point. Geometría de punto. Solo voy a hacer eso. Le estoy diciendo, en la base de datos casas, saca la variable X que es total de superficie, saca la variable Y que es valor UF y agregar una geometría de punto. Control Enter. Le doy Control Enter. ¿Sí? Y ahí está el gráfico. Me tira un warning porque la variable total de superficie en metro cuadrado tiene 37 datos que le faltan. Hay 37, de los 1100 datos que tengo, hay 37 que no tengo, que están vacíos. Por ahora, eso solo es un warning. Los warnings, el código compila igual. Entonces, vamos a dejar el warning hasta ahí. Después nos vamos a preocupar mucho más adelante qué hacer con los valores faltantes. Y acá, después del I, le vamos a dar call igual comuna. ¿Qué va a hacer esto?
va a asignarle un color por cada comuna. Entonces voy a darle control enter. Me vuelvo a tirar el mismo warning porque tengo datos que faltan. Denle un minuto aquí al gráfico porque es un poco grande este gráfico. Ya, no se ve nada del gráfico. Porque era muy grande. Entonces aquí lo agrandé en una pantalla. Me va a dar mi cámara a ver si va más rápido. Ahí está el gráfico. Entonces me diferenció por color cada comuna. Calera de Tango está en rosado, La Reina está en verde, ¿cierto? Pero tengo muchas comunas, entonces no es fácil diferenciar. Así que me voy a quedar, voy a filtrar la base de datos y me voy a quedar solo con 3 comunas. Entonces, después de esto, voy a filtrar. Después les voy a enseñar una librería para filtrar. Por ahora lo voy a hacer a la mano. Filtrar base de datos. Entonces voy a hacer ggplot, no, voy a hacer, perdón, casas, ¿sí? Voy a llamar una base de datos que se llama casas filtradas, ¿sí? Y casas filtradas va a ser casas, ¿sí? La base de datos casas, y me voy a quedar solamente con las comunas que sean de Las Condes, La Florida y La Pintana. ¿Ya? Entonces me voy a quedar con... acá, denme un minuto porque sí. Lo tengo hecho acá. Profe, una consulta, ¿cómo hizo para que le aparecieran los datos al lado del gráfico? Automático. Esa es la gracia de la librería ggplot, que con muy poco uno puede hacer mucho. ¿Sí? Como con muy poquitas cosas, uno con la librería ggplot hace un montón de cosas. Quiero esto. Ya, entonces para filtrar las comunas voy a usar esto. Voy a usar casas, y voy a quedarme solo con las casas que sean Las Condes, que sea Colina, perdón, y que sea La Pintana. Déjenme ponerle enter para que puedan ver todas las líneas. Esa, ya. Entonces, quiero filtrar todas las filas. Entonces, voy a llamar a estas casas filtradas. Va a ser una nueva base de datos, que se va a llamar casas filtradas. Y ustedes le van a decir, bueno, quiero de casas rescatar solo las casas cuya comuna sea Las Condes. O, eso significa ese palito, o las casas cuya comuna sea Colina. O las casas cuya comuna sea La Pintana. Entonces le vamos a dar enter, control enter, y si se fijan, acá tengo otra base de datos, pero que solo tengo 114 observaciones. Profe, ¿Sí? a la línea 23 también podría como bajarla para verla toda. Por supuesto. Gracias. Ahí está. ¿Ya? Y aquí voy a visualizar. Entonces, en esta visualización, la base de datos que voy a usar ya no se va a llamar casas, se va a llamar casas filtradas. Y en el gráfico de acá me debieran aparecer solamente 3 colores. El de Las Condes, el de Colina y el de La Pintana. Entonces, corramos esta línea nuevamente. Y me va a quedar. Ahí tengo. La leyenda es automática. ¿Sí? Más adelante vamos a ir aprendiendo cómo modificar leyenda, cómo hacer otro tipo de gráfico. ¿Sí? Entonces acá tengo el total, la Colina está en rojo, ¿sí? La Pintana está aquí en verde y Las Condes está aquí en azul. ¿Sí?
Colina en general tiene más parcelas porque tiene casas de sobre 5.000 metros cuadrados. Las Condes, en cambio, tiene casas pequeñas, pero a un precio muy alto. Y La Pintana tiene casas pequeñas y a un precio muy bajo. ¿Ya? Por eso elegí estos, porque podían, como los puntitos se separan y uno puede ver ahí qué tan terrible es la desigualdad. Ok. ¿Se entiende entonces lo que hicimos hoy día? Les voy a copiar esto en el chat. Ya, les copié todo el código en el chat. No, la observación no la compilen, porque no les va a compilar, porque son mi dirección de trabajo, ¿ya? Así que lo voy a comentar mejor. Lo voy a comentar y lo voy a volver a enviar, ¿ya? Para que no compilen mi ubicación, porque si no, les va a decir que no conoce esas carpetas, que no son las de ustedes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe, Ya. Dime. en casas filtradas donde dice casas comuna igual La Pintana hay una coma. ¿Esa coma Ah, tiene es que ir ahí? porque, sí, es porque todas estas son las filas. Acuérdate que la primera parte son filas, coma, después vienen las columnas. Entonces aquí le estoy diciendo que quiero las filas donde están las Condes, la Colina y Pintana, pero que quiero todas las columnas. Fíjate que me dejó todas las columnas, solamente me filtró las filas. Tengo 114 filas, voy a sacarle esto. Antes tenía 1139 filas y 9 columnas. Ahora tengo 114 filas y 9 columnas. Porque solo filtré las filas. Por eso te saco ahí, porque hace una referencia que son todas las columnas originales. Ah, ya, profe. Ok, la librería ggplot es súper útil porque, como les decía, con muy poco yo puedo hacer gráficos muy bonitos, como este que está acá, ¿sí? Donde simplemente no le dije ni la leyenda, nada, entendió todo lo que yo quise hacer. La librería ggplot funciona siempre con una base de datos. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿A todos les compiló? Profe, Dime. a mí me sale de que me faltan 3 filas. ¿Eso también le parece a usted? Sí, ese warning es porque hay datos faltantes, que lo vamos, ya. es un warning, ¿cierto? No es un error. Sí, sí. Sí, es porque la base, está acá, total de superficie, tiene datos que no están. Mira, ahí hay un NA, por ejemplo, lo acabo de pasar. Ya, profe. Ese dato. Entonces me dice, ya, ese no está, como cuidado, que está ahí graficando algo, pero te falta un dato. ¿Sí? Por eso me tiré ese warning. ¿Cómo Gracias. eliminar esos NA? Lo vamos a ir viendo a través del curso. Por ahora nos vamos a hacer la vista gorda. Ya. Continuamos entonces ahora sí con la actividad, porque vamos a seguir aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar con otra base de datos. Vamos a tener la suerte que la base de datos no la tenemos que filtrar. Entonces, vamos a trabajar con el dataset muy conocido en el análisis de datos, que se llama IRIS. Este dataset se compone de 150 observaciones, o sea, tengo 150 filas. De la planta iris, ¿ya? Que existen 3 tipos de clase de flor iris. La flor de virginica, setosa y versicolor. Dentro de estas flores hay 50 observaciones de cada una. O sea, dentro de la base de datos tengo 50 observaciones de virginica, setosa y 50 de versicolor. ¿Ya? Los atributos que tiene la base de datos son el tipo de flor. O sea, me dice, es tipo de flor, versinica. Ya, el largo y el ancho del pétalo. También me dice el largo y el ancho del sépalo en centímetros. El pétalo, todos saben lo que es el pétalo de una flor, y el sépalo es el tallito, si no me equivoco. Pero puede ser que sea lo de adentro igual. Desconozco. ¿Ya? Vamos entonces primero. Primero vamos a cargar el dataset. Este dataset viene en R. Ustedes no tienen que cargar una base de datos. ¿Cómo van a cargar este dataset? Simplemente van a escribir data iris. Si ustedes escriben eso en R, entonces les va a cargar la base de datos.
Cuando carguen la base de datos, van a desplegar aquí hacia abajito, ¿sí? Y les aparece, fíjense aquí, comuna, carácter, tipo de vivienda, tanto, número de habitaciones, número de baños. Y me van a clasificar en la base de datos Iris todas las variables. ¿Cuáles son cualitativas? ¿Cuáles son cuantitativas? Si son cuantitativas, Profe. si son si son cuantitativas, me van a tener que decir si son continua o discreta. Y si son cualitativas, tienen que decirme si son nominal o ordinal. En todas las variables, me dicen de qué categoría es. Luego, van a hacer un gráfico con ggplot, donde muestre el largo y el ancho del sépalo, diferenciado por tipo de flor. ¿Ya? Comiencen a trabajar, voy a armar grupos, son 22 personas, así que voy a armar 4 grupos simplemente. Los grupos son para que compartan ideas, pero la entrega es totalmente individual. Cada uno debe cargar un archivo .r a Finis. Danica, ¿me puedes hacer el buzón por mientras, porfis? Ya, profe. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Cuál? La base de datos la va a pasar usted. No, la base de datos viene en R. Ah, viene en R. Viene en Ya, R. ya, ya. Mira, yo voy a crear un Ya, ya. archivo aquí. Con Data Iris. Tú escribes data iris y se carga la base de datos. Mira, acá se me cargó al tiro. Profe, lo que le quería decir es de que está mostrando solamente la actividad, no vemos R. Ah, ¿Verdad? sí, pues, les estaba mostrando la actividad, ya. Acá, gracias. Acá yo puse data iris y se me cargó aquí al tiro la base de datos. Ah, ya. Viene en R, a eso me refería, no hay que cargarla de ninguna otra parte. Entonces, primero me clasifican, me van a escribir acá, me comentan, ¿cierto? Ya, no sé, la base de datos CEPAL LENG. Entonces, CEPAL LENG es una variable cuantitativa y continua. Veo que hay decimales, entonces continua. Sigo, CEPAL width, ¿es cuantitativa o cualitativa? Si es cuantitativa, ¿es discreta o continua? Y si es cualitativa, ¿es ordinal o nominal? Y así sigo. Con todas las que aparecen, no son tantas, son 5 variables. Ya. Abrí ya las salas por si acaso. Guardar el script debería, ¿qué encoding debería seleccionar? Mira, acá yo voy a guardar porque se los voy a subir también a Finis. Entonces tú vas, file, guardar, yo voy a dar guardar. Me sale uno por defecto a mí, José. Yo siempre uso el que está por defecto. ¿Ya? Perfecto. Se entrega entonces, Danica, el buzón a las 9:45 porque no es tanto, es clasificar variables y graficar. Ya, profe. Ya, y vamos a hacer clase del 25. Oye, hay careta que prendió el computador y sigue dando